Bueno, comenzamos esta mañana, el lunes 22 de diciembre del año 2008. Esta mañana vamos a conversar con el doctor Héctor Silva, exalcalde de nuestro país, una persona con mucho criterio, mucha credibilidad, porque le da risa, exalcalde de San Salvador, ¿no? De San Salvador, así es. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muy bien, muchas bien. gracias a ti, Romeo, y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención y que Dios nos conceda a todos un 2009 mejor que el 2008 y lleno de felicidad. Ojalá, ¿no? Estamos ya esperando la Navidad. Comencemos. ¿Fue al estadio ayer? ¿No fue al estadio ayer? Lo oí, ¿Ah? lo oí. Lo oyó. Ya. ¿Qué le pareció el partido, doctor? Pues impactante, porque uno no espera dramático, eso, ¿no? Diría, ¿no? Dramático, sí, dramático, y además, ¿quién iba a pensar, fíjese, que esos iban a ser los resultados de este campeonato? Ya llevábamos nosotros la copa ahí por Aguilares y nos alcanzó el Metapán. Sí. Yo soy de Chalate. A usted del Chalate. Por supuesto, sí. y la llevamos ahí por Aguilares, nos alcanzó el Metapán y se la trajo de nuevo y se la llevó para su casa, usted, ¿no? sí. Pero qué bueno. Bueno, comienzo con esto porque felicidades para el Metapán, me parece que hizo los méritos. Que fue primera vez, ¿verdad? No, Metapán ya ha sido campeón. Ya ha sido campeón, sí. Ya ha sido campeón, está nuevamente siendo campeón de nuestro país. Bueno, vamos a comenzar con el tema municipal, doctor, preguntándole sobre esto por su experiencia como exalcalde de la capital. Sabemos que durante su administración se hicieron cosas importantes como descentralizar los servicios de la municipalidad, por ejemplo, como rescatar los espacios importantes que la gente los vio muy bien. De repente los alcaldes o los candidatos hacen ofertas que son, digamos, muy atractivas, pero uno se queda pensando, suena bonito, pero ¿se podrá cumplir esto, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, el Metrobús, que es una oferta que me parece, o una necesidad que está teniendo la capital, pero de repente uno dice, ¿habrá plata? Esto de embovedar todas las quebradas también, de repente la oferta que hace la doctora Violeta Mengíbar, etcétera. ¿Son reales, digo, ¿se pueden ejecutar estas obras, doctor Héctor Silva? Mira, tal vez lo primero que Ajá. hay que decir es que es posible hacer cosas. Sí, sí, claro. Es posible avanzar, que el fracaso significa retroceder y fracaso significa simplemente estancarse, mantener las manos en el timón para que no se hunde el barco. Éxito en una gestión municipal para lo que estamos hablando, pero también en una gestión en cualquier gobierno significa tener la creatividad, tener el espíritu, la audacia, el valor de asumir el mando, de hacer las cosas que hay que hacer, de asumir el liderazgo, de mover a otras fuerzas. Eso es una parte importante. La mayor parte de las cosas no se pueden hacer simplemente con las fuerzas que un gobernante tiene que recurrir a pactar, a establecer relaciones con otras fuerzas. Empresa privada entre ellos aquí. Empresa privada, y en el caso particular de lo que tú me estás preguntando, una cosa que tiene suma importancia, en el caso particular de las áreas metropolitanas de nuestro país, la capacidad de llegar a acuerdos con el Ejecutivo. En esta ocasión vamos a elegir a un nuevo presidente, y la capacidad que tengan los gobernantes del área metropolitana de llegar a acuerdos con ese nuevo presidente, y eso es una buena circunstancia, porque probablemente tanto el nuevo presidente como los nuevos gobernantes locales estén con la visión de que quieren impulsar cosas, de que quieren los proyectos que tú has dicho. Por ejemplo, uno de los proyectos que todos los salvadoreños creo que reclamamos desesperadamente es el transporte. Ordenar el transporte en nuestro país significa mejorar el transporte público fundamentalmente. Eso significa decisiones muy audaces, eso significa entrar en una relación de negociación, pero también de cierta disciplina con los actuales empresarios de autobuses, establecer nuevas formas de circulación alrededor del área metropolitana, y eso es posible si hay acuerdos, si hay decisiones conjuntas, si hay organismos de coordinación entre el Ejecutivo y los gobernantes locales. Solo quiero hacerle una pregunta, es decir, cuando dice depende de la capacidad que tenga la municipalidad de hacer este tipo de concertación con diferentes sectores, entiendo como que si solo fuera responsabilidad de la municipalidad de buscar este acercamiento, porque se ha intentado en varias ocasiones, ¿no? Entiendo que el último esfuerzo fue truncado, no se pudo, por ejemplo, hasta se nombró una comisión por parte del Ejecutivo, pero al final no se logró nada. Esta capacidad o este acercamiento tiene que estar en sintonía, tiene que venir el esfuerzo desde las dos puntas. No es fácil eso. No es fácil, pero necesario.
Y tu observación es totalmente pertinente, Romeo. Se necesita la voluntad de los gobernantes locales y la voluntad de los gobernantes nacionales, a nivel del Ejecutivo. Del presidente del Ejecutivo. Si nos proyectamos, estimados televidentes, a julio del 2009, un nuevo presidente, pensemos en esa figura del presidente que va a haber recién juramentado, y un grupo de alcaldes, existe la posibilidad de que se establezca un diálogo entre ellos, de que dejando a un lado los criterios muy partidarios, o en la medida en que haya coincidencia partidaria. Esa es otra buena pregunta, ¿no? Si es mejor, guardémosla por ahí esa pregunta, yo se la voy a plantear. Vamos a guardarla, pues, vamos a guardar. Pero importante, importante. Ajá. Sí, yo te decía, de hecho, la ley establece, la ley ya está escrita en la ley, para el caso del área metropolitana, que es la que hablamos, la existencia de un organismo que tiene un nombre, se llama CODEMET, está en la ley del área metropolitana del Gran San Salvador, en donde está establecido la existencia del organismo, en donde están los alcaldes y están ministros y funcionarios del Ejecutivo, y es allí donde este tipo de acciones debería coordinarse. Para volver a lo que tú me preguntabas, si se hiciera funcionar ese organismo, ¿sería posible reformar el transporte? Sí. Ahora, obviamente una cosa como esa cambia. Al final, el nuevo presidente electo y los nuevos alcaldes electos de la área metropolitana, al final de 5 años podrían ver el rostro de San Salvador totalmente transformado. Y nosotros, todos los usuarios, podríamos, y no es soñar, volver a estar en una ciudad en la que haya transporte público que se pueda usar sin riesgo, en la que haya un transporte público que no contamine, en que haya un transporte público que funcione bien, que sea seguro, que sea agradable. ¿Eso es posible? Sí, pero eso requeriría que en el primer año del futuro gobierno, los futuros gobiernos municipales y el gobierno presidencial, hay un esfuerzo combinado que va a pasar por una negociación muy difícil con los empresarios de autobuses, que implica poner sobre la mesa el tema del subsidio, que implica poner sobre la mesa el tema de las rutas de autobuses, etcétera. Este es un ejemplo, pero como tú me preguntaste por él, y además porque es un buen ejemplo para describir la perspectiva de futuro de la que estamos hablando. ¿Es posible hacer estas cosas? Sí, es posible. ¿Es posible hacer un metro, por ejemplo? Un metrobús, algo más sencillo, ¿no? Sí, porque si tú me preguntas por metro, yo diría es demasiado caro, y sobre todo es demasiado caro. Todas estas cosas, Romeo, el precio es un factor importante. Y yo creo que a pesar de que el área metropolitana de San Salvador es lo suficientemente grande de definitivamente combatir un sistema efectivo de transporte masivo, probablemente deberíamos pensar en una cosa con costos un poco menores que los de un tren subterráneo o un tren aéreo, para que sea costeable y que podamos pagarlo sin mayores dificultades, sobre todo en momentos apretados como los que estamos viviendo. Pero sí es posible hacerlo, definitivamente es posible, es necesario. Deberíamos ponerlo en nuestra lista de programas. Esas son las cualidades de los futuros gobernantes en las que tenemos que pensar. Solo pongamos un ejemplo. Yo recuerdo y tuve la dicha de hacer despachos, y lo digo así con toda propiedad, de hacer despachos desde el lugar donde se inauguraba por primera vez una de estas plazas que habían sido rescatadas durante su administración, ¿no? Muy bien iluminadas, es decir, completamente remodeladas. Pero esto no es fácil. Supongo yo que esto requiere negociación, obviamente con los vendedores, requiere negociación con la empresa privada, esta concertación que usted dice. Si es algo complicado, por ejemplo, lograr una concertación a nivel a ese nivel, solo para remodelar una plaza, uno se pregunta, bueno, ¿será posible esto que usted está planteando? O sea, lograr esta concertación a nivel del Ejecutivo como para reordenar el transporte, ¿no? Repito, ya hubo un ejemplo, ya hemos tenido un ejemplo, sí, y no ha funcionado. O sea, se requiere una voluntad mucho más, todavía, mucho más grande. Sacamos la preguntita que teníamos ahí escondida. Okay, me parece que es interesante porque la pregunta es la siguiente. ¿Sería mejor? Porque hemos tenido experiencias donde gobierna, por un lado, digamos, la capital un partido político, pero a nivel de ejecutivo gobierna otro partido, y esto aparentemente complica las cosas. ¿Sería mejor de que tanto el ejecutivo como el municipal sean del mismo partido político? Vaya, tratemos de respondernos a la pregunta que tú me haces, Romeo, de la manera más racional y sensata posible. Estamos a un poquito menos de un mes de las elecciones municipales. De las elecciones municipales. Legislativas. Y un par de meses de la elección presidencial.